Sí, se escucha muy bien. Listo. Bueno, entonces, miro. Si de pronto se escucha entrecortado en algún momento, me dicen que estaba buscando como algún lugar con buena señal aquí en el San Vicente. En este momento se está escuchando bien. Listo. En Bueno, San entonces, Vicente nos ha dado muy mala experiencia, pero en este momento está muy bien. listo. Bueno, entonces, buenos días. El día de hoy, pues, la intención es continuar con las charlas de pediatría y hablar, pues, explorar como las generalidades y el enfoque de los pacientes con el hallazgo de quiste de la bolsa de Rathke. Entonces, algunas generalidades para mencionar inicialmente, tenemos pues que estos quistes son denominados también pues como quistes de la pars intermedia, por lo que vamos a ver un poco más adelante en la embriología. En general son lesiones pues que son relativamente comunes, se dice que se pueden encontrar de forma incidental entre el 11 al 30% pues como de necropsias incluso. La mayoría de veces van a ser hallazgos incidentales y asintomáticos. Por cualquier otra indicación hacen una resonancia y se encuentran con incidencias principalmente en la adultez temprana y en niños más que en adultos mayores. Usualmente pues estas lesiones son de manejo conservador. Vamos a ver pues como las indicaciones de otros manejos y son lesiones pues que no son neoplásicas, pues sí van a requerir es una vigilancia más que todo. Eh, Bueno, entonces esta charla, digamos que estuvo motivada por esta paciente en específico. Traigo esta imagen como para mostrarlo porque se veía pues como muy bien, muy bonito pues como la identificación del quiste a nivel de la pars intermedia. Era una paciente de 10 años y es pues como un contexto al que nos podemos pues enfrentar como con cierta frecuencia que en el estudio de una cefalea crónica le realizaron una resonancia donde se encontró esta lesión, como vemos acá, quística, pues como en el volumétrico, ¿cierto? En toda la mitad de la hipófisis, hiperintensa, ¿cierto? Que no tenía un realce al medio de contraste, medio realzaba la periferia y no era hiperintensa, pues, y fue hiperintensa inicialmente en un T1, luego en la resonancia de control, no. Cuando vemos la imagen o según lo que les voy a explicar pues de la embriología, van a ver que si podemos ver como ambos lóbulos de la glándula hipófisis, ¿cierto? Y en toda la parte medial vemos la lesión quística, ¿cierto? Que sería pues como algo muy típico de un quiste de la bolsa de Rathke, como vemos acá. Si asemejamos pues a estos dos diagramas pues, que les pongo a la izquierda como para comparar. Entonces, en cuanto a digamos, unas generalidades de la embriología, tenemos que la glándula hipófisis se origina de dos elementos, ¿cierto? Esos dos elementos van a ser el neuroectodermo neural y el neuroectodermo oral, ¿cierto? Perdón, el ectodermo oral. Ese ectodermo oral es el que va a dar el origen a la bolsa de Rathke y el proceso pues, neural como tal al proceso infundibular. Digamos que ambos van a formar posteriormente lo que son el lóbulo anterior, el componente oral, y el lóbulo posterior a el componente pues, neural, perdón, la neurohipófisis. Entonces, más o menos entre la tercera y la cuarta semana de gestación, esa bolsa de rat que se va a formar, ¿cierto? Va a tener como su mayor desarrollo embriológico y se va a presentar como una evaginación de ese ectodermo oral, ¿cierto? Esa evaginación se presenta pues como a este nivel del ectodermo oral en su parte, digamos, más rostral. Posteriormente, se va a diferenciar como tal en la bolsa, dado pues estas señales moleculares BMP4 y FGF8, se va a diferenciar y la parte, digamos, las células de la pared más anterior como tal de esta bolsa van a formar, perdón, las células de la parte más anterior van a formar pues como tal la bolsa de Rathke y las de la parte más posterior van a formar un proceso que vamos a denominar el pars tuberalis, la pars tuberalis, que va como a rodear el infundíbulo, ¿cierto? Usualmente entonces estas células, digamos que eh, posteriormente, cuando se expande a sí mismo, pues como tal el mesodermo van a generar como una constricción o compresión o obliteración como tal
de esta hendidura de este cuello, generando como tal una obliteración de la bolsa que no se forma y queda como una hendidura, ¿cierto? Si, digamos, no se da una obliteración como tal de toda la luz de esa hendidura y osificación como tal del seno esfenoidal, queda una luz a nivel de la misma, ¿cierto? Entonces, esa luz o ese espacio que encontramos en ese punto a nivel de la pars intermedia es el que vamos a denominar quiste de la bolsa de Rathke, ¿cierto? Su persistencia puede tener o no, digamos, componentes sólidos celulares, digamos, durante esa formación, y siempre esa cavidad quística va a estar revestida como de células columnares y caliciformes que explican su contenido, ¿cierto? Entonces, de persistir, pues realmente es algo relativamente común, como les decía, rango de entre el 11 y 30% de las autopsias, en general dicen 11% de forma incidental, y es poco común en la infancia, dado que se considera pues que hay un sustrato congénito y que se puede ir agrandando a lo largo de la vida, aunque la gran mayoría de ellas permanecen estables e incluso desaparecen espontáneamente. Entonces, el pico de presentación o de hallazgo más bien suele ser entre los 30 y 50 años, con una discreta predisposición hacia las mujeres, ¿cierto? Dado pues que es un proceso largo, que muchas veces no pues es asintomático, o que si presenta síntomas será justamente por ese crecimiento y el efecto de compresión, usualmente es algo muy larvado, ¿cierto? Se presenta con síntomas de 9 a 24 meses, muy rara vez pues en un contexto agudo, lo que ayuda a diferenciarlo también con otras patologías. En cuanto a la clínica, como les decía, la mayoría de veces van a ser sintomáticos, principalmente cuando son menores de 3 milímetros. Lo usual es que se encuentren entre 10 y 20 milímetros, pero generalmente pues son asintomáticos o tienen algún tipo de alteración endocrinológica que usualmente es subclínica, ¿cierto? Entonces, hasta el 59% de los que crecen, ¿cierto? De los que tienen más de 10 milímetros, pueden tener una extensión por fuera de la silla supracelar. Y es esta extensión supracelar la que se correlaciona pues la mayoría de las veces con los síntomas, ¿cierto? Entonces, ¿con qué pueden debutar estos pacientes de presentar síntomas? Hasta el 11,67% de los que tienen este componente supracelar y crecen presentan alteraciones visuales por compresión del quiasma cuando hay un tamaño significativo en el 55% de los casos, y este es como el síntoma más común en los niños. Presentan cefalea, una cefalea crónica persistente y que no mejora y que puede explicarse por esta lesión. Y en cuanto a la apoplejía, pues en realidad no hay un dato pues exacto en este tipo de patología, pero extrapolando de las otras lesiones, se dice que en el 10,4% de los macroadenomas se puede presentar apoplejía y el 0,3% de los microadenomas, y mucho menos común en los tumores pineales y quistes de la bolsa de Rathke, lo que quiere decir que es algo pues, extremadamente raro y que no es pues como compatible con el tiempo de evolución que suelen presentar, ¿cierto? Sin embargo, sí encontré un par de casos pues de reportes. En general eran lesiones pues que eran muy grandes y se presentaban más como en adultos jóvenes que debutaban con cefalea, pero no tenían pues como tal alteración visual, pero sí disfunción endocrinológica, pero pues era extremadamente raro. Entonces, asociado a estos síntomas, muy frecuentemente del 62 al 69%, por la presencia de la lesión y el efecto tallo, los pacientes podían tener otros hallazgos, pues otros compromisos como tal del eje hormonal. Entonces, por el efecto tallo, lo más común es que presenten una hiperprolactinemia, pues que no es muy marcada, o podrían presentar asociado también un hipopituitarismo o diabetes insípida, dependiendo del tamaño de la lesión. En la infancia, como les decía, a veces se puede encontrar, o digamos que es usual que estos pacientes lleguen como remitidos por endocrino, porque en el estudio de un retardo de crecimiento de una pubertad precoz se encuentra esta lesión, ¿cierto? Esto, sin embargo, este último punto no indicaría de entrada pues como tal manejo quirúrgico, sino que muchas veces con la terapia de reemplazo hormonal, y esto suele ser suficiente. Entonces, ¿cómo los vamos a ver en la imagen? Dado pues que es un hallazgo incidental y asintomático, como les decía, la mayoría de las veces, y que la mayoría de las veces también son de manejo conservador. Entonces, por regla general, son lesiones que son intracelares en línea media, ¿cierto? Pero pueden muchas veces tener una extensión supracelar, que es la que se correlaciona principalmente con la clínica, ¿cierto? Entonces, la localización más común es a nivel de la pars intermedia, ¿cierto? A nivel de esa hendidura. Son quistes mediales, es muy raro que estén a nivel lateral y se definen como lesiones ovoides, redondeadas o en mancuerna, ¿cierto? Las han descrito en otras ubicaciones, pero pues la ubicación más común claramente es la silla turca, pero pueden crecer hacia el seno esfenoidal. Y esto pues llamaba la atención, y es que
digamos que usualmente se presenta y desplaza la hipófisis hacia inferior o hacia un lado, pero también se puede encontrar asociado a presencia de adenoma hipofisiario, amartomas o craneofaringiomas, mucho menos común y requiere pues como mayor detalle pues como tal al evaluar la anatomía. Entonces, como dijimos, la mayoría de veces van a ser lesiones centrales y se van a ver de esta manera en las imágenes. La tomografía y en la resonancia, eso es pues, algo común usualmente, son lesiones que son redondeadas, ovoideas y homogéneas. No suelen presentar realce al contraste, solo como en la periferia, y ya les vamos a mostrar con el comportamiento como tal en el ataque. Entonces, usualmente son iso e hipodensas, raramente pues como tal eh, tienen realce el contraste, y si lo tienen no es únicamente en la periferia, y ocasionalmente se describe pueden tener como algunas calcificaciones también como lineares en la periferia, ¿cierto? Una lesión pues como muy bien circunscrita o ideas, estas son pues muy grandes claramente, sin otros hallazgos en su interior, típicamente pues no tienen tabique, ¿cierto? Es como una lesión quística y homogénea. En la resonancia, como dijimos, la vamos a encontrar en la línea media siempre, o la mayoría de veces, unicameral sin tabiques, puede desplazar la hipófisis que pues va a ser visible en la resonancia, y puede tener esas calcificaciones delgadas. Inicialmente pues mencioné que la clínica pues usualmente pues es como más larvada, por lo que es raro que haya una apoplejía asociada. Cuando hay niveles líquido deberíamos sospechar más bien un adenoma, y hasta en el 60-70% de los casos se puede encontrar medial a estos o en el centro una lesión o un nódulo intraquístico. Usualmente es, ese nódulo es hipointenso. Ese nódulo es hipo en el T2. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar usualmente las lesiones en la resonancia? Se va a ver, pues va a aparecer como una especie de silla vacía, pero bien circunscrita y bien redondeado, como vemos acá. La mitad de los casos en el T1 van a ser hiper, ¿cierto? Y la mitad van a ser hipo. Van a ser hipo. ¿Qué llama la atención? Lo más común es que sean hiper en el T2, pero el T1 en realidad es muy variable, porque este va a depender del contenido proteico como tal de la lesión, que algunas pueden ser como un poco más espesas o mucoides, otras más gelatinosas. Entonces no es como una regla general, pero en general se la distribuyen 50% pues son hiper y 50% son hipo. Lo más común sí es que en el T2 sean hiper, ¿cierto? Y cuando se presenta el signo del punto, que les decía que se puede presentar hasta el 60%, lo vamos a ver siempre hipo dentro del líquido, digamos, del quiste, que es hiper. Podría no verse pues de pronto si es un quiste con un contenido menos hiperintenso. Ya al momento, digamos, de evaluar las secuencias con GADO, lo usual es que no realce, ¿cierto? Que sea un realce mínimo, y que si realza sea únicamente pues como en la periferia, y este realce además se va a correlacionar como con inflamación crónica, y se asocia, entre más realce haya, mayor disfunción endocrina. Entonces, como los hallazgos generales, pues vemos que es algo como muy inespecífico, pero sí hay algunos puntos pues que nos ayudan a hacer como tal el diagnóstico diferencial con otras lesiones quísticas, pues como tal de la silla. Con el adenoma quístico pues de la hipófisis, obviamente no hay niveles líquido en ese contexto. Este puede no estar en línea media y tiene tabiques, semejante al craneofaringioma, ¿cierto? Que va adicional pues como a la edad va a tener lesiones que se van a extender a nivel supracelular, van a tener calcificaciones múltiples, y no hay diferencias como tal en el género. Otros menos comunes son el quiste aracnoideo y el quiste epidermoide. El quiste aracnoideo lo vamos a ver en pacientes de mayor edad, y el quiste epidermoide usualmente pues nos vamos a ayudar desde la restricción en la resonancia pues como para sospecharlo, pero puede ser muy parecido. Entonces, otro hallazgo, digamos, que podría generar confusión, o que uno ve pues que fácilmente podría generar confusión al ver la resonancia, y pues lo quería pues como mostrar, es que según la edad y según el estado hormonal, la hipófisis también puede tener variaciones normales, ¿cierto? Entonces, normalmente la hipófisis, digamos, tenemos una imagen como en mancuerna, o usualmente la parte superior no es tan, o sea, no es tan biconvexa y como describían como regordeta, ¿cierto? Como en un adulto normal o en ancianos, pero en adultos jóvenes usualmente vamos a encontrar una lesión de mayor tamaño, semejante a los adolescentes y a las personas de embarazo o posparto, que también las van a tener de mayor tamaño que los adultos. Entonces, esta imagen de arriba es una resonancia normal de una niña de 13 años en plena pubertad,
Y la resonancia abajo, como vemos, una lesión, una glándula que es biconvexa, ¿cierto? Que llena toda la silla, ¿cierto? Que es homogénea, que no tiene ninguna lesión como diferente asociada. Es una glándula completamente normal de una paciente eh, en un posparto. Entonces, estas son las medidas pues, que suelen dar dependiendo de la edad. Vemos que el mayor tamaño, la mayor altura, digamos, la encontramos en la pubertad y en el embarazo hasta 12 milímetros, siendo lo normal en niños prepuber de 6 milímetros, en adultos de 8 a 9, sea mujer o 9 y hombre 8, y ya en adultos pues como tal entre 6 y 7. Usualmente en la perimenopausia también presenta un agrandamiento, pero esto es como para mencionar que en los adolescentes, en las personas pues como en una puerta, también podemos encontrar una glándula como homogénea que llena toda la silla y que se ve más grande, cosa que podría generar pues como una confusión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál suele ser la evolución de estas lesiones? Como dijimos, son lesiones que usualmente se encuentran de forma incidental y son asintomáticas. Entonces, ¿por qué mencionarlas, cierto? Como sabemos, como describo, pues esa es como la teoría de la embriogénesis, pero pues como que su evolución no está completamente comprendida. Sin embargo, encontré algunos estudios que reportaban como unos tiempos de seguimiento promedio entre 9 y 10 años y podían acercarnos pues como al comportamiento usual de la lesión. En estos dos describían porcentajes semejantes. ¿Qué se encontró? Se decía que en el 31% y en el otro en el 10 al 25% estas lesiones podrían generar algún crecimiento, ¿cierto? En el tiempo, que usualmente, digamos, crecen o permanecen estables, pero rara vez crecen al punto de requerir alguna intervención o generar síntomas, ¿cierto? O si generaban algún tipo de síntoma, usualmente no requería cirugía. Es decir, una de cada tres puede presentar algún tipo de crecimiento. Ese crecimiento usualmente oscila entre 3 y 4 milímetros al año, pero crece y decrece, ¿cierto? Rara vez crece más de esto y rara vez requiere intervenciones. Mientras que entre el 65 y 75, en el otro estudio 69, no presentaban ningún cambio, eran estables o incluso podría haber algún grado de regresión. Entonces, es decir, 2 de cada 3 no cambia o permanece igual en el tiempo, ¿cierto? Ese es el comportamiento usual de estas lesiones. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles serían o cómo podríamos, digamos, como predecir cuáles podrían cambiar en el tiempo? Eh, Esta publicación del 2023 fue una revisión de la revista pues, de la Sociedad de Neurooncología Pediátrica de Corea, publicada en el 2023, explicaba o intentaba evaluar como la evolución natural de estas lesiones y si había alguna relación con las características en la resonancia, como para determinar algún factor que pudiera predecir como el pronóstico, el crecimiento de la misma. Entonces, ¿qué encontraron? Ellos, digamos, evaluaron pacientes, en total fueron 213 entre abril de 2004 y 2020 y los clasificaron según los hallazgos en el T2 y los hallazgos en el T1. La gran mayoría de estos, como dijimos, era hiper en el T2, pero la variabilidad está en el T1, que dependía de su contenido, ¿cierto? Entonces, entre, digamos, más proteináceo, o entre mayor contenido proteico, más hiper iba a ser en el T1, ¿cierto? Entonces los determinaron como ese bajo cuando era hipo, ese medio cuando era iso, y ese alto cuando eran hiper en el T1, es decir, con mayor contenido de proteínas, que encontraron hacer pues como tal la revisión de cada uno de estos pacientes. Encontraron que, como les decía, usualmente estas lesiones tienen variaciones de 3 a 4 milímetros por año, pero los pacientes que eran tipo S alto, es decir, que eran hiper en el T2, pero que en el T1 también eran hiper, es decir, alto contenido de proteínas, eran las lesiones que se solían encontrar al momento del diagnóstico con mayor tamaño y que en el seguimiento en el tiempo usualmente tenían mayor crecimiento por encima de 5 milímetros, con una P que era significativa, por lo que esto no concluye pues que las lesiones que tengan mayor contenido de proteínas vayan a crecer, a dar síntomas o necesitar cirugía, pero sí nos orienta a que podrían requerir algún seguimiento, digamos, para vigilar como tal crecimiento y síntomas y podría llegar pues como a necesitar alguna intervención. Entonces, en conclusión, ¿cuándo se operan estas lesiones? Estas lesiones se van a operar en el momento en que generen un efecto de masa o un crecimiento tal que genere compresión de alguna estructura aledaña, por ejemplo, alteraciones visuales por compresión del quiasma, pacientes con cefalea persistente y refractaria, es decir, el manejo inicial no es quirúrgico, se deben agotar todas las posibilidades y definitivamente pues debe ser atribuible la cefalea al quiste, que tenga una disfunción endocrina que sea significativa y progresiva, o sea, que no se controle médicamente, por ejemplo, en el caso
de los niños en los que se puede hacer terapia de reemplazo hormonal o hormona de crecimiento, o que haya un crecimiento progresivo del quiste pues en el seguimiento con imágenes asociado pues como a algún síntoma neurológico por la extensión como tal supracelular o la compresión, ¿cierto? Entonces, en general, las lesiones que van a generar estos síntomas van a tener un efecto más sintomático, van a ser lesiones por encima de 10 a 20 milímetros. ¿Cómo se suelen manejar? O les decía, los niños que debutan con alteración del crecimiento o pubertad precoz se pueden tratar inicialmente con terapia de reemplazo hormonal o supresión pues como tal de la hormona. Muchas veces en lo que he encontrado usualmente este es el manejo que se hace y suele ser suficiente y no terminan pues realmente operados, pero pues es como una de las razones por las que vemos estos pacientes frecuentemente. Ahora, si el paciente tiene un efecto de masa significativo, tiene alteración visual o tiene cualquiera de los otros síntomas que son refractarios y no mejoran con el manejo, se llevaría, digamos, a cirugía con el objetivo básicamente de realizar un drenaje de la lesión, descompresión y ya las otras técnicas pues serían, digamos, variables, ¿cierto? ¿Cuál es el principal riesgo o complicación de este intermedio? Pues la recurrencia la describen en más o menos alrededor del 20% en la mayoría pues como tal de las series. Entonces, en la resonancia nosotros podemos clasificar este tipo de quistes en 3 tipos, ¿cierto? La imagen de arriba nos muestra el tipo 1, ¿cierto? Que es un quiste que es netamente celar, como lo vemos en la resonancia. En la 2 vemos un quiste que tiene un componente ¿sí? Supracelar y celar. Y en la 3 vemos una lesión que tiene un componente predominantemente supracelar y probablemente pues causa bastante síntomas, ¿cierto? Esto es importante pues como para el abordaje inicial, no es que defina tratamiento, pero que en caso de requerir tratamiento podría orientarnos pues como hacia qué abordaje hacer, dado que usualmente pues el abordaje será endoscópico, vía transesfenoidal pues suele ser suficiente, suele ser como muy asequible. Ya si tiene un componente de supracelular significativo se considerarán otros abordajes o se considerará pues hacer como abordajes extendidos a la base de cráneo anterior. Entonces, si decidimos observarlo, es decir, es un quiste de menos de 10 milímetros, es asintomático, es incidental, dependiendo del contenido proteináceo, ¿cierto? De la clínica del paciente y de la razón del hallazgo, podríamos seguirlo, ¿cierto? Con resonancia cada 1 a 2 años por 5 años, o si tiene un tamaño, o si tiene algún tipo de disfunción endocrina y síntomas, aunque no indique inmediatamente cirugía, podríamos seguirlo un poco más estrecho cada año, ¿cierto? Ya si el paciente, pues ya es, digamos, en este caso digamos, enfocaría de forma individual, si tiene más de 10 milímetros y algún síntoma, ¿cierto? No, no es que indique entrada a cirugía, en realidad es inusual, pero se seguiría de forma más estrecha, ¿cierto? Ya si tiene un efecto de masa significativo, cefalea persistente, una disfunción endocrina persistente o alteración visual que de entrada sí es indicación, el manejo sería quirúrgico, ¿cierto? Usualmente lo hacemos por una vía transesfenoidal. Como vemos pues en la imagen de la derecha aquí, se hizo la esfenoidectomía, se abrió pues como tal el seno y ahí están abriendo la dura y drenando la lesión, ¿cierto? Lo que se describe es que usualmente se puede fenestrar y drenar. Suele ser un contenido mucoso, gelatinoso, que se drena pues fácilmente y no hay que ser pues como tan estricto con la cápsula del tumor. Algunos dicen que con fenestrar y drenar es suficiente. En cuanto a la marsupialización como tal o la apertura del quiste, se dice que entre más amplia sea, pues es mejor, ¿cierto? Abrirla y coagularla. Esto pues facilita, digamos, el drenaje constante y evita pues como tal recurrencias, así como no hacer pues como un sellado como tan estricto pues como al momento del cierre. En cuanto a la resección de la cápsula, algunos dicen pues que no hay que ser como tan estricto, que la resección de la cápsula se puede considerar como en contextos de lesiones recurrentes, perdón, no recidivantes, y que en realidad hacer una resección extracapsular muy estricta se asocia más a otra disfunción endocrina nueva en el postoperatorio y diabetes insípida que a la misma mejoría como tal del control de la lesión. Entonces, sabiendo ya esto y que hay pocas indicaciones, pero que se describe que algunos sí podría ser llevado a cirugía, cuál es como el desarrollo, ¿cierto? O la eficacia, digamos, de llevar a manejo quirúrgico estos pacientes versus seguirlos y hacerlo de manejo conservador. Entonces, encontré este metaanálisis publicado en el 2024, pues como que incluía 12 artículos, intentando pues como tal evaluar
intentando como tal evaluar los resultados pues en el postoperatorio, ¿cierto? ¿Qué se encontré? En términos de cefalea y mejoría visual, pues claramente la descompresión, ¿cierto? El drenaje quirúrgico de estas lesiones era superior al manejo conservador, ¿cierto? Con un porcentaje no despreciable de mejoría de la cefalea con el manejo conservador, lo que llama pues la atención aquí, esto es posiblemente asociado a otras etiologías de la cefalea, eh, y la mejoría visual definitivamente pues era una indicación clara, ¿cierto? Ningún paciente que tuviera alteración visual se manejó de forma conservadora, mientras que la mejoría endocrinológica, como les decía, era más variable. Al llevar al paciente a cirugía, no solo no se podía asegurar como tal la mejoría de esos trastornos hormonales, sino que adicionalmente decían que hasta en un 29 a 50% se asociaba a algún déficit nuevo, así fuera transitorio. Entonces, pues, digamos que hay unas indicaciones que se mencionan, pero es algo que se debe pues como coger con pinzas y hacer definitivamente pues como un seguimiento de la clínica del paciente y agotar otras posibilidades, ¿cierto? La diabetes insípida se presenta en el 28% de los posoperatorios con una recurrencia del 16%. Entonces, en cuanto a la recurrencia, como les decía, es un porcentaje, pues uno de cada 5 recurre, ¿cierto? De los que se decide llevar a cirugía. Y esto va a estar relacionado básicamente con el tamaño del quiste, con una resección incompleta y con presencia de metaplasia escamosa en la pared del quiste al momento pues como tal del estudio. Entonces decían que lo que podría tener un mayor impacto como tal en esa tasa de recurrencia sería al momento de hacer como tal el drenaje y descompresión, marsupializar el quiste de forma amplia, ¿cierto? Abrirlo, marsupializarlo y fenestrarlo al seno esfenoidal, coagular bien los bordes, esto disminuía la recurrencia más o menos en la mitad y pues algunos describían que uno podría colocar un injerto libre, un segmento de mucosa o de septo dentro de la cavidad y que esto favorecía como la repitelización y favorecía como un drenaje persistente como tal de la lesión, evitando como tal la recurrencia. Lo de la resección extracapsular que les decía se asociaba más a otros déficits hormonales en el postoperatorio y no había como mucha diferencia en términos de recurrencia. Y pues también se mencionaban como stent intracelares para que hubiera un drenaje constante o bleomicina intraquística, pero esto no tiene pues como un nivel de evidencia significativo y no habían recomendaciones pues al respecto. Entonces ya para terminar como conclusiones tenemos que son lesiones por lo general así incidentales, asintomáticas, usualmente de manejo conservador, que dependiendo del contenido de los síntomas o de la clínica y la razón del hallazgo se pueden seguir en el tiempo, usualmente con resonancias anuales cada 2 años, que lo que se debe buscar o la clínica que se debe orientar serán hacia las alteraciones visuales, trastornos hormonales, cefalea persistente o básicamente síntomas por efecto de masa y que estos, solo si no hay mejoría o de alteración visual, son los que indicarán cirugía, que no es común. Esta cirugía usualmente se hará se hará vía transesfenoidal, fenestrándolo y marsupializando el quiste al seno, con un riesgo de recurrencia considerable, ¿cierto? Bueno, esto era pues como lo que traía para hoy. Nachito, ¿estás o te fuiste? Parece que se fue. Ah, bueno. Cami, muy buena la revisión. Me parece que lograste el objetivo pues de sensibilizarnos a todos sobre qué tanto se va a ver, qué tanto tenemos que hacer y creo que eso era la charla, lo que buscaba la charla. Yo pues desde el punto de vista experiencia, yo más o menos estoy viendo, ¿sí me oyen? ¿Aló? Sí, Profe, profe. sí, ahí se le escucha. Ah, bueno. Desde el punto de vista de experiencia, pues tengo, como me llega tanto paciente con pubertad precoz, en el estudio de pubertad precoz tienen dentro del protocolo pedirle resonancia de silla turca. Entonces llegan todos esos pacientes, como bien mostró Camila, con unas hipófisis grandes, que cumplen con todos los criterios de adolescencia, que captan heterogéneamente, que es lo normal porque tienen los puntos de crecimiento de las hormonas activos. Entonces me llegan mucho para verlos y entonces he visto mucho quiste de la bolsa de rat, que yo más o menos estoy viendo 1 o 2 quistes de la bolsa de rat que al mes.
Entonces, me parece muy importante revisar el tema porque si nos pusiéramos a mirar con la cantidad de frecuencia que están mandando resonancia a los adolescentes, pues obviamente la incidencia la vamos a tener más alta. Desde esa incidencia que tengo, pues la verdad es que no me ha tocado operar ninguno. La mayoría que hacen síntomas son síntomas por compresión que se solucionan bien fácil, como dice Camila, con suplencia. Generalmente no empeora el déficit simplemente con la suplencia y observación. Entonces creo que la mejor opción sí es como dice Camila, que es la observación y el reemplazo. La cefalea me parece que tiene mucho que ver con el déficit, porque cuando les hacen la suplencia, el síntoma mejora también. Entonces creo que todo va de la mano el uno con el otro para resolverse. Entonces, en resumen, así como bien dijo Camila, es mejor observarlas, es mejor simplemente si tiene criterios por compresión, darle la suplencia más que intervenirla, porque la evolución es bastante benigna y los pacientes mejoran simplemente con esa observación. Me parece muy importante haber revisado el tema, más porque la vamos a ver cada vez más frecuente, porque cada vez tenemos más pubertades precoces. Entonces, para que sepamos enfocarlo, era la idea de la charla hoy y lo lograste, Camila, te felicito, muy buena la revisión, muchas gracias. Gracias, Cami, profe. muy bien, te felicito. Eh, yo la verdad tampoco he operado nunca un quiste de la bolsa de Rat, que se me hace que son lesiones más bien incidentales, poco sintomáticas. Entonces, pero es muy interesante tener en cuenta ahí como diagnóstico diferencial, porque siempre en la hipófisis llegan cosas raras. Ahí salen muchas cosas raras. No creo que solo adenomas, pero no, mentiras que ahí salen metástasis, linfomas, quistes de la bolsa de Rathke, hipofisitis, autoinmunes, quistes supracelares que a veces se confunden con patología. Bueno, en fin, entonces abrir el panorama y la mente pues a que en la hipófisis no hay solo adenomas es muy importante. Y otra anotación importante es que la referencia al artículo de Felipe, que me parece excelente, muchachos, cómo uno puede hacer trabajos de investigación, incluso sin tener pacientes. Miren que esos son revisiones de literatura que no implican revisar bases de datos de pacientes ni del hospital ni de uno, nada, y cómo tienen impacto, ¿cierto? Sobre, pues sobre la academia. Miren que finalmente en base a eso, eh, pues uno tiene una mayor claridad de la historia de una enfermedad que es poco frecuente o de un hallazgo que es poco frecuente. Entonces, para que se motiven a hacer revisiones, hoy en día con todo lo que hay de inteligencia artificial y todo lo que se ha automatizado, toda la investigación, se pueden hacer cosas mucho más fácil que antes. Y temas ahí todos los días en ronda, con seguridad que ustedes ven casitos interesantes, poco comunes o muy comunes, que se pueden prestar para revisiones y para metaanálisis. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Tenía una pregunta, no sé si Cami de pronto lo mencionó, pero en el caso del seguimiento, ¿cada cuánto debería uno hacer resonancia en esos pacientes? Profe, lo que encontré es que decían que si era incidental, un paciente asintomático, pero tenía un contenido proteináceo o que tenía algún síntoma leve, usualmente decían se puede seguir cada 2 años por 5 años y ya, abandonar el seguimiento. O si era un paciente que tenía algún tipo de trastorno endocrino o algún síntoma pues como muy limítrofe que no quedaba claro si era la lesión o no, se seguía pues como cada año un poco más estrecho. Ah, listo, Cami, muchas gracias.
Sí, yo también he optado por seguirlos dependiendo del contenido proteínazo, como dijo Camila, que puede crecer, que son los que más riesgo tienen. A esos les hago cada año. Pero de resto puede ser cada año o cada 2 años, dependiendo de cómo el endocrino defina, porque como siempre van en el contexto de esa pubertad precoz, ellos generalmente hacen controles anuales, entonces terminan uno revisándolo así. Pero la verdad es que como evolucionan tan lento, cada 2 años sería como suficiente. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más por adicionar? Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por participar hoy. Feliz día. Muchas gracias, Cami. Acá, este artículo.